Feliz día, amada. Feliz día. Amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, su espíritu está completo. Tendrá la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. No va a oír y no escuchar. Vea cosas por lo que yo te vino a hablar. Te voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está fiesta sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falso testimonio. El décimo, no adulterará. No para el pueblo mío. Muchas gracias. Con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Venga, va padre. Feliz día, amada. Feliz día. Llama esta hermosa iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca me Dios te vino a hablar. Y voy a hablarles de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Carlos Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te está la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Y las cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Hablar Romanos 5:5, y la esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Presenta el gran ministro Miguel León Peña. Amén, Abba Padre. Feliz día, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Es Dios, porque Dios es nuestro pastor. Nosotros somos la hermosa, amada iglesia del Señor. Hoy vamos a hablar de el propósito de Dios con la iglesia. Hay 7 fundamentos de la iglesia que la iglesia debe de cumplir en el propósito de Dios. O sea, una conducta, una misión. ¿Qué es conducta? Es el modo de comportarse. ¿Qué es una misión? Poder que se da a un enviado para que se haga alguna cosa. Por ejemplo, un diplomático o embajador. Hoy el Señor, nuestro pastor, nos da 7 pasos importantes que la iglesia debe tomar para presentar a los creyentes limpios y sin mancha delante del Señor nuestro Dios. Aclarar a todos, aún a los llamados pastores, curas y sacerdotes, a la unidad de poner todos a Cristo resucitado como el único fundamento para edificar la única y gloriosa iglesia universal. Hay muchos que llegas en la congregación y estás llegando en la congregación y ya eres pecador, ya eres... No. Nosotros, esta iglesia no puede presentar al creyente como un pecador. Si ya está creyendo, ya es salvo. Porque solamente por creer que Cristo resucitó de entre los muertos, que Dios le resucitó de entre los muertos y que vino para el cumplimiento del perdón de pecados, ya es salvo. Primero, la iglesia presenta a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Presentar a todo hombre. Presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo.
Nosotros no podemos ir por ahí diciéndole, este es pecador y aquella es pecadora, este se va para el infierno, aquel se va para... No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, en el versículo 1, que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Así que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Cuál es la primera misión de la iglesia? Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Segundo, creyendo en gracia, habla sabiduría de Dios en misterio. No habla nada vano. El hecho que una persona no pueda comprender lo que nosotros estamos hablando o hemos aprendido del Espíritu Santo de Dios, no quiere decir que nosotros estamos tirando la piedra fuera del pote. No, esto no quiere decir eso. Porque hay personas que no van a comprender. Hay personas, los entendidos comprenderán. Y los que enseñan la justicia irán como luz perpetua para eterna, para completa eternidad. Mientras que los injustos procederán injustamente. El que no cree en Cristo no va a creer en Cristo. Y podrá buscar un taladro, abrirle y no va a creer. Porque no lo va a entender. ¿Y por qué no lo va a entender? Porque no está predestinado para eso. Pero el predestinado comprenderá. Y cuando comprende, entonces sabe que ha oído sabiduría de Dios en misterio, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo me glorío hoy en la gracia de Dios. Esta gracia me ha apartado del mal, primeramente. Es una gran bendición. Yo creo que uno de los mejores milagros que puedan existir en el mundo es que un hombre que sea malo sea trasladado para ser bueno. Por ejemplo, el hermano Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia para que se cumpliera aquella profecía que hay sobre la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, lobo rapaz. Por la mañana dispersa las ovejas y por la tarde se las come. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso? Perseguir a la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Se dispersaba por el temor. Como un lobo rapaz llegaba. Y a los que podían los capturaba, los enviaba presos, ¿verdad? Consentía aún en la muerte de muchos. ¿Y qué terminaba pasando? Aquellos le tenían pavor al amado hermano Pablo, que era Saulo de Tarso. Era un lobo rapaz. Pero el Señor lo tomó, yendo camino a Damasco. Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy yo el Cristo, al cual tú persigues. Dura cosa te has de dar. Cosas contra el aguijón. Estaba chocando contra una pared que no podía romper, la cual es Cristo. El Señor lo tomó y lo transformó. Hizo de él una nueva criatura. Tuvo confianza en él. El Señor tuvo fe en el amado apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Y cambió Pablo. Cambió Saulo. Cambió para la gloria de Dios. Hoy es el apóstol de los gentiles, escogido nada más y nada menos que por el mismo Dios. No fue escogido por hombre, ni por hombre ni de hombre, como si hablase de Pedro o de Cristo de Nazaret. No, sino del mismo Cristo resucitado. O sea, Dios mismo. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante que nosotros tomemos estas cosas en cuenta. Así que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es una sabiduría predestinada. Tercero, la iglesia en Cristo enseña a los creyentes a llamar las cosas que no son como si fueran.
Eso es vivir en la esperanza. Para mucha gente eso es mentir. No, tú estás mintiendo. Está escrito que todo hombre sea mentiroso, pero que Dios sea veraz. Así que si me dicen que estoy mintiendo, es la misma palabra, me justifica. Lo cierto es que el Señor nos enseñó a nosotros que viéramos las cosas que no son como si fueran. Y que Él nos enseñó a llamar las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, lo que ocurría con nuestro padre ancestral Abraham. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Nuestro padre ancestral Abraham, en los días de su carne, cuando tenía 75 años, no había tenido hijos. Pero un día se le apareció Dios y habló con él y le prometió que le iba a dar descendencia. Ahora, el nombre de Abraham y Abraham son dos cosas distintas. El de Abraham no significaba prácticamente nada de lo que Abraham significa. Abraham significa el padre de mucha gente, padre de muchedumbre. Así que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, se la confirmó diciéndole, ya no te llamarás Abraham, te vas a llamar Abraham. Entonces él tuvo que llegarle a la esposa y tuvo que llegarle a toda esa gente de su pueblo a decirle, hey, no me llamen más Abraham, sino Abraham. La gente cuando oyó esto, lo que hizo fue echarse a reír. Mira ya con 75 años, una mujer que supuestamente es estéril y se está llamando padre de mucha gente. Ahora sí es verdad que se volvió loco. Ciertamente cuando nosotros le decimos a las personas, bendecido, bendecida, o yo soy un bendecido, tú eres una bendecida, entonces resulta que para muchos eso es una locura. Pero lo cierto es que Dios nos bendijo con toda bendición. Según el libro de Hechos capítulo 3 versículo 6 dice que Dios envió a su Hijo a bendecir las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:9 dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si ustedes están aquí es porque tienen fe. Así que los bendecidos, o los de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia. Y a nosotros de la misma manera. Entonces llamamos las cosas que no son como si fueran. Yo soy un bendecido. Y entonces la gente dice, míralo y qué bendecido. Y está así, y está asado, y está en esta bella tribulación momentánea. Y fíjate, bella tribulación momentánea. ¿Quién puede decir bella tribulación momentánea? La gente común no dice bella tribulación momentánea. La gente dice tengo una tribulación. Pero ni le llama bella ni dice que es momentánea. Y es momentánea porque así sea una enfermedad terminal. A la final, cuando se termine esa enfermedad, tenemos la resurrección y la vida eterna que es en Cristo Señor nuestro. El único que tiene vida en Cristo Señor nuestro. Los que no creen en Él simplemente piensan que ya se acabó el tiempo en la tierra y ya no va para ninguna parte. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Por eso llamamos las cosas que no son como si fueran, como nuestro Padre Celestial. Así que la iglesia en gracia enseña a dividir los dos diosados en su cuerpo. Recordemos que nosotros, según la carne, venimos desde el primer Adán, pero según el Espíritu venimos del segundo Adán. O sea, que nosotros somos una dicotomía, no tricotomía. De hecho, cuando Pablo habla de esto en Tesalonicenses, dice ser, espíritu, alma y cuerpo. Estuviera hablando de 4. Pero el ser espíritu es uno y el alma y cuerpo es el otro. Por ejemplo, nosotros somos un alma viviente según la carne. Esa alma viviente tiene los deseos terrenales. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades. Todo eso está en tu carne. Pero en tu espíritu está
amor, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso la ley es para la carne, no para el espíritu. Si nosotros estamos según el espíritu, entonces no hay ley contra nosotros. Si vamos comprendiendo, ¿me están siguiendo ahí? Así que una iglesia en gracia presenta a los hermanos limpios, puros, sin mancha, sin contaminación, viendo las cosas que no son como si fueran, y enseña a dividir los dos diosados. Por ejemplo, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Pero primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Por eso primero sembramos la maldad y después viene la corrección por el Espíritu Santo cuando tienes el llamado. Y entonces Dios te llama, te adopta como hijo suyo, ya que te destruyó a tu papá en la cruz del Calvario. La carne fue destruida con sus deseos y pasiones terrenales. Dios te adopta como hijo suyo, según Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Te adopta y empieza a educarte por el Espíritu. Ahí hemos sido trasladados entonces del mundo de las tinieblas, o sea, del mundo de la ignorancia, al reino del amado Hijo de Dios. ¿Vamos comprendiendo? Quinto, creyendo en gracia, la iglesia te enseña a reinar a través de tu confesión. A través de la confesión reinamos en vida. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. ¿Qué hace creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad? Estoy pasando una leve tribulación momentánea. ¿A quién se la voy a confiar? ¿Al de afuera o al de adentro? Al de adentro. El de adentro me va a comprender. El de adentro me va a apoyar. El de adentro me va a ayudar. El de adentro se va a poner a mi disposición. El de adentro actúa como una madre. Por eso se le da el nombre de amada madre iglesia. Sea hombre o sea mujer, actúa como una madre, actúa como un apoyo. ¿Ve? Por eso, un pilar. Como un pilar. Por eso, primeramente, a la familia de la fe. Hablando de pilar, Pedro, Santiago y Juan eran considerados columnas de la circuncisión. Pablo y Miguel son considerados columnas de la incircuncisión. Todos ustedes forman esos pilares, esas columnas de la circuncisión. ¿Sí vamos comprendiendo? Somos pilares, ayuda mutua. Eso es gracia. Así que, ¿cómo reinamos en vida? Como está en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren, el Señor nos ha enseñado a nosotros a sembrar. A sembrar, porque el que no siembra, pues no puede esperar recoger. Es una ley, la ley de atracción, la ley de gravedad, la ley universal. Llámenla como la llamen, simplemente es un mandamiento de Dios. Por ejemplo, el cuarto mandamiento es honrar el día sábado. ¿Verdad que sí? El día sábado. ¿Cómo honramos el día sábado? Con nuestra presencia. Por lo menos a mí me vino a visitar Dios. Porque Dios al hombre natural se acuerda de él, pero al espiritual lo visita. Ahora, ¿cómo me vino a visitar Dios hoy? En vosotros. Porque en vosotros está el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios me vino a visitar a mí. Y yo vine a visitar a Dios. O Dios vino a visitar a ustedes. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, tenemos una buena comunión con Dios. Con Dios, sabiendo que no podemos decir que amamos a Dios que no vemos, sino amamos a nuestros hermanos que estamos viendo. Por eso, en el día de reposo, nosotros traemos el compartir. Por eso, el día de reposo es importante nosotros sembrar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás llevando una ofrenda primeramente preparada a Dios y se la llevas a la esposa, a la amada madre iglesia, y tú estás cumpliendo con 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. ¿Ve?
hacer todo de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día cada uno pone algo aparte para cuando llegue el sábado no se recogen ofrendas, sino que está puesto de generosidad, porque esto te está enseñando a ser generoso. Y esto mismo, esta iglesia se lo enseña a los hermanos que van llegando. ¿Y qué va a pasar? Que cada día el banquete va a ser mucho mayor, va a ser mucho más grande. Hey, tuviste una leve tribulación momentánea, esta semana no me fue muy bien, no he comido muy bien, pero resulta que llegó el sábado y Dios te preparó banquete. ¿A quién? A ti. ¿Ves? Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que honrar el día sábado, el día de reposo. Eso es importante. En eso reinamos en vida. Sexto, creyendo en gracia, está sometido a una unidad apostólica. En el orden bíblico, hay una unidad apostólica. Cristo tenía 12 apóstoles para dar testimonio de Cristo de Nazaret. Pero el otro, el que resucitó de los muertos, agarró a un solo apóstol. Ese no es un apóstol que iba a quedar hasta ahí. No, es un apóstol hasta la eternidad. Porque el amado apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Yo no puedo venir aquí y decir, mira, bendecido, tú eres un apóstol. Mira, y tú eres una profeta. Y mira, no, ya los que Dios constituyó, ya los constituyó. Por eso Pablo, hasta el día de hoy, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted va de gloria en gloria, usted va aprendiendo, porque es para la eternidad. Entonces nosotros tenemos un apóstol. ¿Quién es el apóstol de esta amada? Pablo, el apóstol de gracia. Ese apóstol puso un fundamento. Y otro nos dice, y otros, como si hablase de muchos, y otro edifica encima. Y nos ruega algo muy importante. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Yo no puedo decir que el diablo quedó destruido y otro aquí decir que no. Si tenemos la misma mente y el mismo parecer, todos entendimos que el diablo quedó destruido. Y si yo soy bendecido, porque el Espíritu Santo me enseña que somos bendecidos, y ustedes, hay los que van llegando o los que están afuera, de la misma manera. Si alguno no lo recibe, allá él o ella. Pero nosotros no podemos pensar de que no sean bendecidos o benditas de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? La iglesia en gracia presenta a todo hombre perfecto en Cristo Señor nuestro. Por eso todos hablamos una misma cosa, para que no haya entre nosotros divisiones. ¿Puede estar dividido Cristo? ¿Puede estar la cabeza de un cuerpo por un lado, los pies de otro y el cuerpo de otro por otro lado y estar vivo? Ese cuerpo estaría muerto. Por eso es muy importante que el equipo evangelístico Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad hablen todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Y séptimo, Creyendo en Gracia es la iglesia católica y apostólica universal. O sea, católica es universal. Apostólica porque tenemos un apostolado, el amado apóstol Pablo, que trae la nueva visión desde Maracaibo, Venezuela, para todas las naciones. Es instruida por el Espíritu Santo de Cristo Señor nuestro, Dios nuestro, por medio del Evangelio dado al amado apóstol Pablo en el tercer cielo, el paraíso, al único apóstol de los gentiles, reyes y aún hasta los hijos de Israel. El amado apóstol Pablo, siguiendo la misma regla, los príncipes hechos ministros de Dios, imitando a Cristo a través de las buenas nuevas del consejo de Dios. La gracia que le fue dada a Pablo para todas las naciones tienen como misión ver en lo espiritual y no en lo terrenal. O sea,
Hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas, del mundo de la oscuridad, al reino del amado Hijo de Dios. Como está escrito en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así como está escrito en Efesios en el capítulo 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Es de notar que es Pablo el apóstol que vino a aclarar las buenas nuevas de salvación. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme, o sea, Dios de muchas formas, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados? Los pastores, curas y sacerdotes. Esos son príncipes. Y tienen potestad. Sí, tienen potestad. Ellos dicen que vienen en el nombre de Cristo, ¿o no es así? Para hablar de las cosas celestiales. Por eso, para que comprendan que si son príncipes, está en el libro de Mateo 27:12, en Éxodo 22:28, Hechos 23:5. Porque muchos piensan que está hablando de principados y potestades y que son unos demonios que están aquí hablándote. No. Son curas y sacerdotes. Y esa es la lucha que tenemos. Esa es la buena batalla de esta fe. ¿Cuál es la buena batalla? Bueno, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es que estamos peleando a golpe, sino de conocimiento, de sabiduría. Y nosotros llevamos una gran ventaja. Primero, que hemos aceptado a Pablo como el único y último apóstol. Pablo es el que tiene las buenas nuevas del evangelio de la gracia de nuestra salvación. Así que, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Señor nuestro, por lo cual clamamos: Abba Padre. Papi, Padre, gracias. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Pueblo escogido por Dios para revelarle el misterio. El príncipe que oyó su voz habla es del evangelio. Antes oía hablar de Dios y de todos sus misterios. Ahora Dios me reveló que existen dos evangelios: el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Uno le dieron a Pedro para el pueblo de Israel, y uno le dieron a Pablo para los gentiles. Es de la circuncisión, el de la circuncisión, eso es ley y maldición. El de la incircuncisión, esto es pura bendición. Donde tú estás perfecto, cual sea tu condición, nunca tienes un pretexto, es bella tu afirmación. Con ángeles a favor, seres enviados por Dios que brillan aún más que el sol, atienden tu situación, por lo cual clamamos: Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religioso tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Tú eres bendito, tú eres bendita de Dios. Que nadie te diga lo contrario. El que te venga a decir lo contrario, tú le dices: tus pies son feos. Ay, ¿por qué son feos? Porque está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas.
Entonces Dios hoy vino a limpiarte tus pies. ¿Se acuerdan cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos? Aquellos que después fueron apóstoles. Pedro no quería dejar que le lavara los pies. Entonces el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, entonces tú no serás un buen ministro del Señor. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo, ustedes también tienen que hacerlo con los hermanos. Lavarle los pies a otros. ¿Hay algún pecador en el mundo? No. Hermano, pero ¿cómo usted va a decir que no es pecador y está en esto y está en lo otro? Yo no me voy a meter en ese rollo con eso. Yo me pongo un hilo espiritual con Dios. ¿Y vamos comprendiendo? Si yo no quiero que Dios a mí me condene, yo no puedo condenar a los otros. Entonces, para yo no condenar a los otros, entonces, y no ser yo condenado, yo tengo que quitarme la palabra pecado de la boca. Y dejar de estar incitando como aquellos que estaban con Job, ¿verdad? Entre ellos venían y hablaban, claro, mira, Job está bien con Dios. ¿Por qué? Porque tiene riqueza. Que Dios le quite la riqueza para que tú veas que empieza a blasfemar contra Dios. Y entonces resulta que vino Dios y le puso la prueba a Job. Y le quitó todo. Pero Job se mantuvo íntegro. Dios me dio, Dios me quitó, bendito es por siempre el nombre de Dios, dijo Job. En todo eso no se oyó maldad en Job, porque estaba hablando conforme a la verdad. Y hoy nosotros sabemos que es Dios el que enferma y el que sana, el que da la vida y el que la quita y el que la vuelve a dar, porque tiene poder para eso. Y por eso clamamos también, Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Ahora a uno nos llaman locos por creer eso. Pues que Dios es el que lo enferma. Deuteronomio 32, 39, ¿no lo dice? Es Dios el que lo enferma. Y es Dios el que sana. Entonces, si es Dios el que lo hace, ¿Dios castiga? Como para muchos, no, Dios no castiga. Bueno, léase Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Al hijo que ama, azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ven? El hijo que honra a su padre y a su madre terrenal, cuando su padre los castigó, el hijo lo sigue amando. ¿Cómo no vamos a amar amar mucho más al Padre de los Espíritus para vivir? Por eso clamamos también, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Así que la iglesia en gracia, la misión de esta iglesia es presentar a toda alma perfectos, bendecidos y brillando más que el sol. ¿Eh? ¿Y cómo está la amada? Y cuando brilla más que el sol es porque la luz de Dios se te metió por dentro. Así como está en Génesis 1:3, que Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y como está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que nosotros somos la luz de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro, los presento como una virgen pura, sin mancha, sin contaminación, a Cristo Señor nuestro. Y recibo que la luz inefable que está en cada uno de nosotros es la luz que alumbra todas las naciones por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Por eso también clamo, Abba Padre. En el nombre de Cristo, para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador.
Hoy yo aclamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos tiene. porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres somos unos solitos, porque somos un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy yo aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado Que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, Él nunca me dio un paso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Él es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor, que eres bella pura vida. cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, tú te vas para la vereda, a que el príncipe Miguel abre lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, que me dio nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba y arriba. Para papá. Ay, arriba y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia Y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito
mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida, un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio. para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? en la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien, Regalar muchos abrazos para que papá Dios nos quiera. y no de muchos regalos. Debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está El Espíritu de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Espíritu de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? en la amada del Señor. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Pa, pa, para. Felicidad, bendecido. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Pa, pa, para. Y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo sentir, Para ti, para cantarte, hermanito, tu cumpleaños feliz. pa, pam, pam, pam. Cumpleaños feliz, te deseamos. Bendecido el hoy. Cumpleaños feliz. Y recordemos lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por lo cual clamamos Abba Padre, cumpliendo lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes.